Yo vi que son padres como sobreprotectores y muy controladores con esos niños, entonces que les pueden generar como problemas emocionales a nivel de apego. Doctora, pues yo leí Es también más que seguro. son padres Ujú. que Dale. pues mantienen encima de de los hijos y que incluso pueden destinar qué pueden jugar, qué no pueden jugar, por cuánto tiempo, cómo tienen que organizar su cuarto, como que restringen mucho la libertad del pensamiento del niño. Y que también habían otros tipos, como el quitanieves, algo así, leí yo también, Ujú, que es el que ujú, allana todo el camino y que en realidad le quita todos los obstáculos que lo ayudan a crecer en la vida personal. Pues están como los dos extremos. ujú. Exactamente. Entonces, ¿por qué nos interesa saber esto? Además de que, pues, lógicamente algunos de ustedes querrán ser papás o tendrán esa idea, papás o mamás, y es importante, pues, tenerlo en cuenta porque nadie nos enseña a ser papás, a nuestros papás nadie les enseñó, a nosotros nadie nos va a enseñar. Y una dificultad o una situación particular es que nosotros sí somos muy exigentes con los padres, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos del lado de la atención en salud, somos muy exigentes con los papás que recibimos en la consulta y usualmente los evaluamos fuertemente, ¿cierto? Entonces uno siempre hace como el juicio de valor, esta es una buena mamá, este es un buen papá, porque tiene ciertas características eh, que pues a nosotros, a nuestro juicio subjetivo, pues hacen buenos padres, ¿cierto? Entonces, esa dinámica pues estará presente, digamos, en nuestra cotidianidad y en la parte de atención en salud, si atendemos a niños o atendemos a pacientes pequeños, pues siempre vamos a tener esa tendencia a hacer el juicio de valor sobre los padres y pues hay que comprender lo que estaba diciendo, pues nadie nos enseña, es una cosa difícil, apenas hace muy poquitos años, como les comentaba también hace 8 días, apenas hace muy poquito tiempo la gente está preguntándose sobre la importancia de hacer una buena paternidad. O sea, antes la gente no se preocupaba por eso, la gente tenía hijos por defecto. Es decir, pues lo normal en la vida es que uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Entonces las personas no se preocupaban por adquirir habilidades para ser padres ni se preocupaba porque sus estilos de crianza fueran buenos, malos, regulares, simplemente aplicaba el, como a mí me criaron así, pues yo aplico la misma con mis hijos. O mucha gente hace el contrario, ¿cierto? Dice, uy, a mí me criaron de cierta forma, con ciertas reglas, o no tuve padre, o no tuve madre, y quiero subsanar eso con mis hijos. Entonces, estas dificultades o eso que nos ocurre a todas las personas, pues evidentemente se ve reflejado pues, en la manera en la que nosotros recibimos a los padres, la capacidad que tienen los padres de lidiar con lo que significa la crianza y todos estos movimientos que en la actualidad son mucho más fuertes relacionados con la educación para la crianza, es decir, cómo darle herramientas a las personas, mamás o papás o familias que les permitan pues mejorar esas habilidades para la crianza. Entonces esto es relativamente nuevo y a ustedes seguramente les llegarán padres un poquito más informados o padres que ya se han casado con un estilo de crianza, listo, yo quiero hacerlo, por ejemplo, está de moda entonces la crianza natural, entonces no queremos nada todo orgánico, no queremos nada artificial, entonces con estos papás, por ejemplo, tenemos algunas dificultades con las vacunas y pues, los antibióticos, porque todos estos papás que están en esta onda natural, pues no quieren que nada externo afecte a sus bebés y todas esas. Entonces es importante que ustedes pues sepan, ¿no? ¿Cierto? En qué se están moviendo, en qué dinámicas se están moviendo para saber también cómo hace uno con estos papás y por dónde se puede ir metiendo para, digamos, apoyarlos, también educarlos y también darles herramientas para que puedan hacer, pues, cosas que no vayan en detrimento de la salud de sus hijos.
Ustedes habrán escuchado a los papás antivacunas, por ejemplo, ¿cierto? Que han escuchado a los papás, pues con lo del COVID salieron muchos antivacunas, pero eso no es un movimiento nuevo. Digamos que ya había muchos papás antivacunas, por ejemplo, en Europa y en España. ¿Se han escuchado a los papás antivacunas? Pues sí, pues que básicamente todos estos papás lo que dicen es que lo que están haciendo es metiéndole químicos, pues algunos dicen que se le están metiendo químicos innecesarios para los niños, otros dicen que les meten cosas para controlarlos y que por eso la sociedad, o sea, hay muchos que unos lo dicen es como, ay, por químicos, otros que tienen, pues, digamos, como unas teorías de las vacunas así súper, súper es que son para En la controlar. conspiración. Es Ujú, el chip. sí. Y, Lo del y 5G, lo del chip. básicamente eso. Exactamente. Y pues ahí recuerden, yo no me acuerdo si se les mencioné en algún momento, eh, incluso un tiempo ese movimiento antivacunas estaba siendo como fundamentado por unos estudios que luego fueron retirados de las revistas indexadas, pero en algún momento estuvieron allí aquellos estudios que relacionaban la vacunación con la triple viral y la aparición, entre comillas, del autismo. Entonces, existía, digamos, ese estudio, estaba publicado y pues muchos papás, eso todavía circula, aunque ya fue retirado, aunque al médico se le retiró la licencia para hacer el ejercicio, ese artículo o esa investigación, aunque tiene muchas cosas por evaluarse, por mirarse, sigue circulando y es, digamos, el sustento para muchos papás que son, por ejemplo, antivacunas. Incluso entonces, como decía Valentina, vienen todas las teorías de la conspiración, entonces dicen, no, que al médico le quitaron la licencia precisamente, pues, porque el orden mundial y ta, 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 y ta, ta. Entonces, con esas cosas de los, digamos, culturales, también hay que lidiar, ¿cierto? Y pues evidentemente esto se ve en clases sociales mucho más elevadas, en donde los papás tienen mucho más acceso digamos, a investigación o a información mucho más específica, que pues también no necesariamente es información evidente, digamos, veraz, y pues ustedes saben que todo este fenómeno de la posverdad y de lo que aparece, digamos, en estas redes y en todas estas cosas es muy difícil de contrarrestar. Lo vivimos con la pandemia, lo vivimos con las vacunaciones con respecto al COVID y eso será un problema que seguirá ahí presente entre nosotros. Entre esos, entonces también está toda la parte de la alimentación, la parte de los antibióticos, el acceso o el uso de los antibióticos, pues que algunos papás son reacios a, digamos, a su utilización. Entonces, frente a esas situaciones, pues hay que tener en cuenta, vuelvo y repito, que pues los papás tienen hoy en día la necesidad de ser educados frente a esas circunstancias y no podemos pasar por encima, digamos, la crianza. O sea, tenemos claro que nuestro papel educativo frente a la, digamos, la educación en salud, es decir, educar para el cuidado de la salud, los buenos hábitos, la buena alimentación, todo eso es fundamental para nosotros. La educación frente a estas otras cosas culturales y sociales, incluyendo la crianza, pues también hace parte de lo que viene siendo la educación médica o la educación en salud, una salud mucho más integral que tenemos que empezar a aplicar con nuestros pacientes. Entonces, por esa razón, vamos a hablar hoy de una cosa que es más como sociocultural, pero que es interesante tenerla en cuenta y para darles a ustedes también herramientas para conversar con estos padres o sabiendo pues que si ustedes todavía no tienen hijos, pues digamos, no se mueven en ese mundo de los padres o en el futuro cuando quieran, si quieren tener bebés, pues es información importante o interesante. Entonces voy a ponerles un video chiquitico sobre esa parte de la sobreprotección y los papás helicóptero para que sigamos conversando sobre eso. Ah, ¿cómo es que se hace esto? Listo, creo que ahí ya estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Digan algo? Sí, sí estoy compartiendo. Sí, Me avisan si no se oye, por
Soy Eva Millet, soy periodista y autora de Hiperpaternidad e Hiperhijos, donde analizo el fenómeno de la crianza actual de padres sobreprotectores, sobrepreocupados e hiperactivos, un tipo de crianza que genera niños altar o hiponiños. Obviamente, como madre, nos gusta siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué hay de malo en que les ayudemos? Nuestra misión es proteger a nuestros hijos y ayudarles a que crezcan como personas, pero hoy se ha confundido esa protección natural que implica pues, el ejercicio de la paternidad, el sentido inclusivo del término, con una hiperprotección. A los padres se les está haciendo creer que para ser buenos padres los niños no tienen que experimentar un malestar, no tienen que sufrir una contradicción, no tienen que tolerar la frustración y que ser un buen padre implica casi ejercer de guardaespaldas del hijo, ¿no? El hijo se convierte en un ser intocable. Yo creo que educar es dejar ir. Es darle herramientas a tus hijos para que ellos vayan espabilando y vayan creciendo y se vayan adquiriendo autonomía. Si tú estás todo el día detrás del niño, protegiéndolo de todo lo que le puede pasar, no solo le creas una ansiedad, le empiezas a poner un germen de ansiedad, sino que también le estás incapacitando, le estás quitando una de las herramientas básicas de la vida, que es la adquisición de autonomía, ¿no? Entonces, sobreproteger es desproteger. Una psicóloga estupenda que se llama Maribel Martínez, ella me dice, los padres tenéis que observar, eso sí, siempre hemos de estar pendientes de los hijos, pero no intervenir a la primera de cambio. Si tu hijo se cae en el parque, no corras como Usain Bolt a rescatarlo, porque al final lo que vas a conseguir, que está pasando, es que el niño no va a ser capaz de levantarse por él mismo, ¿no? El fruto de esta hiperpaternidad es el hiperniño, y una de sus características es la baja tolerancia a la frustración. La primera figura que surgió de este tipo de crianza son las madres helicóptero. Un psicólogo estadounidense que se llama Haim and Ginott se quedó muy sorprendido cuando un paciente suyo le dijo: estoy harto de tener a mi madre sobrevolando sobre mí como un helicóptero. En el norte de Europa y en Canadá existe la idea de los padres quitanieves, que son estos padres que en vez de preparar a los hijos para el camino, pues preparan el camino a los hijos, ¿no? Les allanan todo. Aquí sería un poco los papás apisonadora. Más reciente tenemos el modelo de las madres tigre, que es esta idea de la madre que quiere el niño, no un niño renacentista, que toque muchas teclas, sino como el niño genio, pero en una cosa muy clara, ya puede ser la música, las matemáticas, el deporte. Luego tenemos también los padres guardaespaldas, que es el no toque usted a mi hijo, literalmente. Los padres manager, que es un clásico, muy masculino, saben más que nadie, que el árbitro, que el jugador, que el equipo contrario, que nadie. Hay un último modelo que es muy discretito, que son los papás bocadillo o las mamás bocadillo. Sí. Que es esta idea de seguir al niño con el bocadillo, con el tupper de frutas en el parque, para que el niño de vez en cuando se gira y da un mordisquito, que no sea que muera de inanición esa tarde, ¿no? Y en este entorno de sobreprotección, ¿qué podemos hacer los padres? La paciencia, saber esperar, la contención, el autocontrol, eso es importantísimo. Los niños tienen que entender que las emociones no todo es el mundo de happy flowers, que no todo son emociones buenas, sino que hay emociones malas, como la rabia, la tristeza, la impotencia, y eso se tiene que enseñar a gestionar. Porque parece que para que el niño gestione sus emociones y tenga mucha autoestima, de lo que se trata es de decirle que él es maravilloso y nunca decirle que no. Pero entonces no estás haciendo un niño con autoestima, estás haciendo un niño que es un narcisista. Otra herramienta para tolerar la frustración, dar alternativas. No todo es no. Puedes decirle, oye, no, ahora no, pero de aquí a un rato sí. Enseñar también que se puede perder, que puedes fallar, te puedes equivocar y no pasa nada. Yo creo que nos formamos a base de caernos y volvernos a levantar. Y después los niños tienen que jugar. Y este modelo de hiperpaternidad está llenando a los niños de tardes cargadas de extraescolares. Se está cargando el tiempo para jugar de los niños. Es la esencia de la infancia, ¿no? Y en el juego, ese juego libre, sin estructurar, solo o acompañado, no solo aprendemos a trabajar en equipo, a ser creativos, la resiliencia, sino también
aprendemos a tolerar la frustración. Bueno, entonces ahí nos muestran un poquito, como ya ustedes lo habían visto, como esa necesidad de sobreprotección que tienen algunos padres, digamos, búsqueda por el cuidado extremo de los hijos, muy, digamos, relacionado con, pues, precisamente el bajo número de niños que existen ahora, yo les comentaba, entonces, familias pequeñas, con solo uno o dos niños, que se convierten en el centro de atención de esos padres, abuelitos, tíos y familiares. Entonces el niño termina como con esa carga familiar y emocional pues tener que responderles a todos ellos, a todos los que nos están, pues me están mirando, me están tocando, están súper pendientes de mí, están todo el tiempo pensando en mí, en qué voy a hacer, en qué voy a ser el mejor, el más grande de todos, el súper, no sé qué. Entonces eso genera una presión fuerte sobre los niños y esa presión fuerte sobre los niños desencadena entonces sintomatología usualmente de la salud mental y también de la salud física digamos muchos padres también entonces se vuelven hiperconsultantes, llevan a los niños por cualquier cosa y nosotros desafortunadamente o digamos que podemos ver los dos espectros. ¿Cierto? Podemos ver el niño abandonado, el niño que nunca llevan, el niño que tiene falta, digamos, de comida, de alimentación adecuada, de educación, el niño maltratado, el niño que está en ese extremo, lo vemos también. Y por el otro lado, vemos los otros niños que están en el otro extremo y finalmente ambos extremos están como afectando y afectando la salud de ellos mismos, ¿no? De estos nuevos o de estas nuevas generaciones. Eh, Se genera entonces que estas personas entonces tengan muchas dificultades para como la adaptación al colegio, la adaptación a la vida universitaria, a la independencia. Hay papás que persiguen a sus hijos hasta en la universidad. eh, Están súper, digamos, pendientes de todo lo que les pasa, de todo lo que les ocurre. Y es difícil, ¿no? Difícil de pronto balancear entre, pues, estar pendiente, no abandonar, ¿cierto? Porque pues también hay gente que la tiran y ya, chao, defiéndase como pueda, pero tampoco, digamos, sobreexigir o volverse este papá helicóptero, este padre que no deja a su hijo ser. Entonces, eso va a estar relacionado o lo van a tener ustedes presentes durante la consulta. Va a ser una cosa que es importante ver, no solamente como indagar, no, no, ustedes son papás sobreprotectores, pues ningún papá se considera sobreprotector. Todos los papás creen que están haciendo el mejor trabajo. Todos los papás creen que lo están haciendo súper bien porque pues son los mejores papás del mundo. Entonces uno tiene que ir a mirar cómo eso va impactando pues en la vida, en la salud de los niños, qué prácticas traen de atrás, ¿cierto? Entonces yo les había comentado, a ver, levante la mano el que le pegaron en la casa. ¿A quién le dieron palmadita? Yo voy a levantar la mano porque a mí me pegaron. A ver cuántas manitas tengo. Una, dos manitas. A nadie más le pegaron, ahí tan lindos. Solo es una mini encuesta. Bueno, no es confidencial, pero. Entonces, algunos de los que les hayan pegado, eh, pues, ¿qué piensan, digamos, de esa práctica o el que quiera comentar? De la práctica de pegarles a los niños para que educarlos, no para maltratar, para educarlos. Entonces, ¿qué piensan?
Pues, doctora, digamos, con respecto a eso, Señora. eh, pues a mí me pegaron mucho cuando estaba chiquita, porque era muy difícil de manejar. Y pues ahorita que ya soy un poquito más grandecita, lo acepto. Mi mamá, pues la verdad, sí intentaba hablarme mucho, pero pues ya como que en momentos extremos ya no sabía qué hacer conmigo. Entonces, pues hacía ese tipo de cosas. Sin embargo, pues yo no estoy como muy de acuerdo, pues yo igual no me siento como, es que yo lo replicaría si llego a tener hijos, pero yo creo que hay igual muchas maneras de criar a las personas, a los niños, a los hijos, y yo sé que mi mamá intentó muchas maneras, pero también hay momentos en los que uno de verdad se le sale de las manos a los papás y ellos se frustran, o sea, se les ve la cara de frustración y ahora uno que ya está grande entiende que ellos tampoco sabían qué hacer y que ellos no querían como ese tipo de cosas para uno. Entonces, pues no sé, siento que sí, hay muchas maneras, pero siento pues a veces, yo sé que es muy maluco, pero entiendo a mi mamá porque yo digo, bueno, yo acepto que fue muy, muy difícil. Entonces yo digo, no, pobrecita, no tenía como nada más para, ya como de último, 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 No le como para quedó de otra. sí. Entonces sí, es como complicada esa situación, pero pues ahora, digamos, em, con la nueva crianza y también, o sea, no tengo hijos ni quiero tener hijos, pero sí estaba como muy pegada como a lo de la crianza porque a mis primitos chiquiticos los están criando con así, con crianza respetuosa y me parece muy lindo todo lo que hacen, como son de lindas personas y nunca les han pegado, siempre hablan con ellos. Entonces yo digo que sí se puede criar un hijo pues sin pegarle. Ujú. Y de los que no le haya, alguien que no le hayan pegado, nunca, ni un pellizquito, nada, cero. Regaño sí A imposible, mí no, pero nunca me pegaron. Mi mamá era pues muy tranquila. Yo también es que también era una niña muy tranquila que me la pasaba como ujú. quieta, sentada. Pero como me criaba en la casa de mi abuelita y ahí también se criaba mi primito, el que me sigue, a él sí le pegaban y él era muy cansón. Y yo veía, o sea, yo era la mayor y yo veía como esa diferencia en la crianza entre mamás y me parecía horrible que mi tía le pegara, pobrecito. Y Ah, él también lo notaba y también decía como yo sé por qué no le pegan, pues y yo yo sé no por qué daba no le motivos, pega. pero, Sí, yo soy juiciosa, tú decías. pero hoy en día que pues ambos crecimos y todo, yo sí noto como la diferencia también que tenemos ambos respecto a los padres, porque, por ejemplo, él siento que puede ser un poquito más rebelde, yo aquí en confesiones familiares, Perdón. puede ser un poquito más desafiante tal vez. En cambio, yo tengo como una mejor relación de conversación con mi mamá, cosa que ellos Ujú. no, pues no, con todo respeto a mi tía. Sí, pues habría que hacer todo un estudio para saber las consecuencias de la una y de otra crianza. De hecho, solamente sabemos como de la crianza, pues, digamos como con golpes, pues porque fue una práctica extendida durante muchos años, siglos. Eh, Sabemos que la mayoría, si indagamos una generación más atrás o dos generaciones más atrás, seguramente a todo el mundo le pegaban, eso ya no había discusión. Y el rol del niño en el hogar era muy diferente al rol del niño en la actualidad. Los papás, si ustedes les preguntan a sus papás o a sus abuelos, si son abuelos jóvenes, pues el niño en la casa no podía hablar. O sea, hoy en día, si ustedes se sientan en una sala y hay niños en esa casa, los niños de esa casa van a ir a la sala y van a sentarse con ustedes y y van a hablar con ustedes y les van a contar o les van a decir o van a participar en en la conversación. O los padres cuando, por ejemplo, van a ir a, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Comparten con los niños pueden opinar
de si quieren que vayamos a tal parte o a tal otra parte, o hagamos esto o hagamos lo otro. Una o dos generaciones atrás no era así. A los niños no se les preguntaba, venga, ¿qué quieren hacer? No, el niño hace lo que los papás deben, los que los papás digan. El niño no se le pregunta, el niño no participa en la conversación de los adultos, el niño que está en la sala tiene que estar calladito, sentadito, o en su defecto no tiene por qué estar escuchando las conversaciones de los adultos. Toda esa dinámica cambia radicalmente con estas pues, nuevas generaciones, y entonces el niño siente que tiene un lugar más importante en el hogar, tiene un lugar, tiene una forma, algo para decir, algo para opinar, es escuchado en la mayoría de los hogares, o al menos tenido en cuenta. En la consulta, entonces lo vamos a ver también. Muchas mamás y muchos papás están pendientes de mira lo que te están diciendo, o preguntarles al niño cómo te sientes, qué tienes, di tú cómo, cuáles son los síntomas que estás experimentando. Pero también vamos a ver que tanto el padre que es, digamos, fuerte, con un estilo de crianza mucho más fuerte, como el padre sobreprotector, ambos tienden a anular al niño. Tanto anularlo porque yo soy el dominante y tú eres el que debe estar por debajo, como el padre sobreprotector que anula al niño porque todo el tiempo está pendiente, todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo está, digamos, pendiente y haciendo las cosas por el niño y no lo deja hacer. Entonces nosotros en la consulta lo vamos a ver, tanto el papá que no deja hablar al niño, el papá que todo el tiempo está ahí encima y no se puede mover sin pedir permiso. Los niños miran al papá a ver si me puedo mover, si me puedo parar, o vamos a ver el padre sobreprotector, que es el que no deja hablar, el que todo el tiempo, no, es que la niña, ustedes lo comentaban hace 8 días, la mamá no deja hablar, la mamá todo el tiempo, no, es que ella, ¿qué siente la niña? No, ¿y tú qué sientes? No, ella siente tal cosa, ella dijo tal cosa, ella no sé qué, no dejan, digamos, hablar a esos niños. Entonces, en esa configuración es importante que nosotros empecemos a tratar de dar algunas pautas de crianza a estos papás para apoyar a los niños en ese proceso de generación o de fortalecimiento de la autonomía. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué nos interesa que los niños sean autónomos? Uno podría decir, bueno, cada familia verá qué hace, ¿cierto? Eso es como del ámbito privado, yo como médico no me meto en el ámbito privado, yo estoy aquí como externo, pero resulta que a nosotros como profesionales de la salud y médicos nos interesa el ámbito privado del niño, porque a nosotros nos interesa que este sujeto a futuro pueda tomar decisiones, y la forma que es importante que adquiera, digamos, esa habilidad es que empiece a tomar decisiones a temprana edad, y eso quiere decir que el niño tiene que tener un lugar, un sitio que lo haga sentir cómodo y que lo pueda desarrollar esa habilidad de tomar decisiones. Y si queremos adultos que uno les pregunte, señora, ¿usted quiere hacerse la cirugía o no? O señora, ¿usted qué opina? O señora, ¿usted qué dice? Pues necesitamos niños que hayan fortalecido ese proceso durante toda su vida. Entonces, eso es un efecto, digamos, como mancomunado, tanto de los padres en el proceso de la crianza, del sistema educativo, en el proceso de la educación de los niños, el colegio, y del sistema de salud en el fortalecimiento, digamos, de esos lazos de la educación en crianza y de la parte de la educación en salud. Entonces, por eso este tema, aunque parezca pues que no tiene nada que ver con medicina, tiene todo que ver con medicina. Entonces, ¿qué tenemos que pensar o evaluar? Pues tenemos que pensar que muchos papás están tratando de desarrollar sus propios deseos, sus propios sueños, proyectarlos en los niños, quieren tener un mini proyecto de vida en sus hijos, y pues esto les sobrecarga evidentemente a los niños. Lo mencioné también hace 8 días, el niño que el papá quería ser futbolista, entonces lo tiene en la escuela de fútbol desde los 2, porque hay que ayudarlo desde el principio. Son niños que tienen agendas sobresaturadas, hay una especie de competición entre padres por quién es el mejor niño, el que más rápido hace tal cosa, el que más rápido aprendió el inglés, el que más rápido leyó, el que más rápido corrió, el que más medallas se ganó, y es una competencia entre los padres
pues por ese mejorar ese rendimiento de sus hijos. Y eso causa, desafortunadamente, una pérdida de la infancia y una pérdida de las herramientas que tienen los niños para poder ir pues quemando sus etapas. Entonces, ¿qué pasa? Estos chiquitos no queman esas etapas de la infancia, de, por ejemplo, el juego, de, por ejemplo, em, autodesarrollarse y autodescubrirse, y eso lo dejan entonces para más adelante, lo que les causa ansiedad, depresión y dificultades, digamos, de adaptación a, por ejemplo, cuando tienen ya que volverse, entre comillas, adultos. Entonces nadie quiere ser adulto porque nunca fue niño, entonces todos queremos quedar de niños toda la vida. Además, el medio ambiente, digamos, en el que nosotros nos movemos, pues está también saturado de efectos de la comercialización y de la sexualización en todos los ámbitos de la infancia. Entonces, en los medios de comunicación hay una, por ejemplo, exposición a los niños a sexualización, a niñas, por ejemplo, como las que vemos acá en la foto, ya, digamos, con características más grandes, y eso hace que de nuevo pierdan la infancia y tengan todos los riesgos relacionados con el abuso sexual y con digamos, la comercialización de imágenes de niños para la pornografía infantil. Eso, insisto, parece una cosa como aislada, como una cosa pues como muy social, pero sigue siendo de suma importancia para nosotros como profesionales de la salud a la hora de orientar a los padres frente a esa situación. Un momento que me va a quedar sin batería. No conecté. Entonces, como decía, esto puede fomentar entornos en los que el abuso sexual pueda pues empezar a afectar a las niñas, y por esa razón pues nosotros que ya recibimos a las niñas con los síntomas de abuso sexual o con las, digamos, ya la situación que ya se ha presentado, pues evidentemente si podemos hacer algo para la prevención, pues es mucho mejor. Entonces, prevenir, por ejemplo, la exposición de los niños y las niñas a ambientes sexualizados, a ambientes en donde ellos puedan tener de manera mucho más precoz acceso a este tipo de situaciones, pues hace que podamos prevenir un poco más esas situaciones de abuso. Explicarles a los niños, hablarles a los niños. Muchas de estas situaciones se dan, por ejemplo, porque de nuevo nosotros no visibilizamos al niño, no le explicamos qué está pasando, no le explicamos qué puede pasar en entornos de peligro, no le explicamos los riesgos, creemos que todo el tiempo tenemos que ser padres sobreprotectores, entonces o los abandonan y los dejan que miren a ver qué hacen, o estamos todo el tiempo encima y entonces no les enseñamos herramientas a los niños para leer su entorno, para leer los riesgos, y los riesgos están allí. Entonces, tanto los pediatras como los médicos generales que atienden niños están íntimamente, digamos, en su, en su práctica tienen que tener muy presente su papel como educadores en prácticas de crianza y en la parte de educación en salud. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta en esta parte? Pues que el juego libre y espontáneo es fundamental en los niños. Yo les explicaba hace 8 días, no es lo mismo una práctica de fútbol a jugar fútbol con los amigos del barrio, porque cuando yo estoy en una práctica de fútbol, estoy en modo, digamos, adquisición de herramientas para mejorar esa práctica del fútbol, para volverme mucho más hábil en esas habilidades. Mientras que si yo estoy jugando con los amigos en el barrio, pues no me están mirando la técnica, no me están mirando si corro más o si corro menos, sino que yo simplemente estoy jugando, estoy haciendo todo lo relacionado con el juego, que son los beneficios del juego libre.
¿cierto? Entonces a los niños les dicen, no, es que, o a los papás les dicen, no, es que los niños tienen que jugar, tienen que hacer deporte, entonces los papás, la respuesta inmediata de los papás es meterlos a una escuela de X deporte, pero meterlos a la escuela X de deporte o de natación o de tal cosa no responde a la necesidad del juego del niño, porque el juego que necesita el niño es un juego espontáneo, un juego que ojalá sea inventado por el propio niño, que surja de la mente del niño y que tenga las reglas del niño. ¿Qué pasa también con los papás que tienen niños, solamente un niño, hijos únicos? Pues el niño no tiene pares con los que jugar y si los padres no se ponen a la distancia o a la misma nivel de los niños para el juego y dejan que sea el niño el que cree el juego y que sea, digamos, con sus reglas, pues terminan dirigiendo el juego. Entonces el niño quiere jugar a las muñecas, pero entonces a las muñecas se juega así, ta, 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 ta. Entonces el niño no o pierde esa espontaneidad del juego que es fundamental. Todos estos juegos son además procesos de aprendizaje. Los niños cuando tiran las cosas, cuando hacen determinadas juegos, lo que están haciendo es aprender de su entorno. Entonces a veces uno ve a mamás jóvenes o a muchas mamás que tienen un niño de 6 meses y el niño tira las cosas para que se las recojan. Esa es una, digamos, una conducta normal en el niño. Todos los niños de 6 meses al añito están probando la gravedad, están probando qué pasa si yo boto un objeto. Y pues muchos papás que no tienen las herramientas, de nuevo, insisto, pues porque nadie les ha dicho, nadie les ha enseñado, pues entonces tienden a regañar al niño. Es que el culicagado no hace sino botar las cosas. Sí, eso hace parte de su desarrollo. Eso es normal, el niño lo está haciendo porque está probando pues cómo es su entorno, ¿cierto? Entonces, que daño los juguetes, que los tiró, que los botó, eh, hace parte de su desarrollo y eso hay que explicárselo a muchos papás que no tienen ese contexto de pronto educativo para entenderlo y resultan, por ejemplo, haciéndole, como decían antes, el pavo pavo al niño o dándoles una nalgada porque no hace caso, porque tumba las cosas o porque las hace o porque no hace caso. ¿Cierto? Entonces, nosotros qué tenemos que saber muy bien cuál es el desarrollo, tanto cognitivo como psicológico de los niños para entender cómo yo voy a orientar a esos papás para saber si esta práctica es desafiante, por ejemplo, o simplemente hace parte de pues su proceso, ¿cierto? Que el niño no me hace caso, yo le digo que recoja las cosas y no, pues el niño todavía no entiende esas órdenes porque está muy chiquito, entonces no puedo esperar más allá de lo que su desarrollo cognitivo me permite. Entonces, miren que no es tan fácil, no es tan fácil tanto para los papás. De nuevo, eso se hacía de manera intuitiva, la gente era, pues cierto, uno tenía los hijos y eso es como intuitivo, ¿cierto? Se supone que, pues que todo el mundo va a saber ahí cómo manejarlo. Era mucho más acompañado, entonces las mamás tenían a las abuelas y las abuelas a las bisabuelas y las tías y todos los entornos de crianza eran entornos de crianza colectiva en donde entonces estaba, como nos contaba Julián ahorita, con la mamá, con la tía, con la abuela, y todas tenían a los niños de la misma edad, entonces todas estaban como por el mismo proceso y una cosa más acompañada. Hoy en día las mamás están muy solitas y en países digamos, europeos o de otras latitudes, no tanto en Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos muy dados a la familia, nosotros en general vamos a encontrar familias extensas, vamos a encontrar mamá con abuelitos, con tíos, o que se visitan con las abuelitas o las abuelitas están muy involucradas en la crianza, pero no es lo mismo en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto colombiano, que por ejemplo en otros países. En otros países los abuelos no se involucran en la crianza, no vienen a cuidar a los niños, las mamás no llevan a los niños donde los abuelos, solo en ocasiones especiales. Entonces esas mamás solitas a veces tienen muchas dificultades para poder compartir y poder comunicar esas necesidades de crianza. Entonces si ustedes se van al otro lado del charco, van a encontrar cosas muy diferentes frente a la crianza. Eh, los juegos de roles también son importantes en este tipo, en la infancia, para que los niños aprendan pues a cómo
ser cuando sean grandes. Todos jugamos a la mamá y al papá, ese es el juego de roles. Y explorar y descubrir el mundo hace parte pues, de lo normal que deben hacer los niños y que es importante que nosotros indiquemos a los padres cuándo y de qué manera ellos van a ir indicando y haciendo las cosas y descubriendo el mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos el crecimiento y desarrollo, no es solamente verificar, o sea, la lista de chequeo está ahí, sí, y es importante pues hacer la lista de chequeo, el niño ya se sienta, ya se para, ya habla, ya dice, y esa lista de chequeo es importante para saber el desarrollo cognitivo, pero también es una herramienta de apoyo y educación a los padres para saber hasta dónde le puedo yo pedir al niño. Si el niño apenas está en esta etapa, pues yo no le puedo pedir que haga cosas de niño grande, ¿cierto? O que se comporte como niño grande, o que haga caso, o dejarlo solo porque ya está grande, porque depende de la etapa del desarrollo. Y esto nos lleva entonces a pensar o a reflexionar sobre, bueno, y entonces en el ámbito de la salud y en el ámbito de la toma de decisiones, pues cuándo es que uno ya puede empezar a incluir al niño en la toma de decisiones. ¿Cuándo puede uno empezar a preguntarle al niño qué quiere, cuáles son sus preferencias y cuándo tomar en cuenta las preferencias del niño? Cuando, si el niño me dice que no quiere hacer tal cosa, yo le debería hacer caso o cuando definitivamente no se le hace caso al niño. Entonces, dentro de eso, pues es importante tener en cuenta todas esas teorías del desarrollo que algún día, en algún momento ustedes debieron ver y si no, recomiendo que pues que les den una mirada. Esas teorías, hay unas que se llaman las teorías estructuralistas que miran cómo se va dando a partir, digamos, con el paso del tiempo, el desarrollo cognitivo y psicológico de los niños a medida que ellos van creciendo. Entonces, existen muchos autores que son muy famosos y que han ido como poniendo por etapas, casi siempre relacionadas con la edad, para determinar pues en qué fase va ese niño y cómo se va desarrollando ese niño y qué exigencias podemos tener con esos niños dependiendo de la edad. Dentro de estos autores está este señor que se llama Lawrence Kohlberg, y este señor Kohlberg es importante porque hizo un estudio muy grande, eso fue como en los años, finales de los años 50, hace muchos años, pero este señor hizo este estudio longitudinal durante aproximadamente 20 años, y en ese tiempo lo que hizo fue coger una cohorte de niños entre desde chiquitos y los observó más o menos hasta los 10 a los 17 años de edad. Y esa observación lo hizo con unas entrevistas cada 3 años y en esas entrevistas específicamente preguntaba por dilemas morales. Es decir, él estaba preguntándose específicamente por cómo se desarrolla ese sentido moral y ese sentido ético, es decir, ese sentido de cuáles son las reglas, cómo seguir las reglas, a quién le hago caso, digamos, en estas relaciones interpersonales en los niños, si eso era una conducta como natural, que se da por naturaleza, o era una cosa aprendida. Entonces, en esas entrevistas cada 3 años les hacía preguntas sobre los dilemas morales y se dio cuenta que hay varios estadios o varias facetas o digamos momentos en los que uno va adquiriendo esas habilidades morales o esos análisis frente a dilemas morales. Entonces les voy a mostrar los dilemas morales que son muy famosos, se llaman los dilemas de Hines. Y esos dilemas de Hines eran las preguntas, esto tiene varios diferentes variables y diferentes variantes, dependiendo de la edad, pues se presentaban niños o adultos, pero estos dilemas de Hines son famosos porque nos ayudan a mirar cuál es ese sentido ético, cómo hago yo esa racionalidad ética. Entonces, este video chiquitico tiene los dilemas y al final nos va a decir cuál es la respuesta, digamos, a cada dilema y cuál es el estadio en el que está uno, dependiendo de cada dilema. Esperen, entonces vamos a ver primero el video y luego les muestro los estadios, pero yo no sé si esto se oye. No sé si se oye o no se oye. Under the doctor's thing like silica. It is a new formula which a pharmaceutical company in the same town has recently discovered. Very expensive to produce.
companies charging 10 times the collection cost. Thanks goes to everyone who knows to borrow money. Bueno, no, creo que no se está oyendo, no sé si se está oyendo, pero igual está en inglés, entonces sus mercedes leen los subtítulos. ¿Sí están mirando los subtítulos y se ven bien? ¿Alguien que me diga? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Estas son las opciones que se le dan a las personas cuando les están haciendo este test, digamos, de análisis moral y ético. Entonces, eh, la historia pues de Heinz es que no tiene dinero para pagar el medicamento, tiene solo la mitad, entonces pues no se da la opción. Entonces, ¿cuáles son las opciones que deberían tomar? Y dependiendo de que cada uno elija la opción más adecuada, pues entonces se supone se está uno en uno de los estadios de desarrollo moral. Entonces, si yo digo que Heinz debería robar la medicina y no ir a prisión porque es injusto, pues tengo, ya les digo cuál es el estadio. Si yo digo que Heinz no debería robar la medicina porque estaría rompiendo la ley, pues estoy en otro estadio. Y si yo digo que Heinz debería robar la medicina y aceptar cualquier tipo de condena, pues entonces estoy en otro estadio. Entonces, ya vamos a mirar los estadios. Ustedes van a bajar la lectura. Bueno, entonces
Ahí están los diferentes niveles que hicieron en este estudio para saber uno cómo toma decisiones, ¿cierto? O cuándo, en qué momento de su vida va adquiriendo esta capacidad para tomar decisiones. Entonces, lo que encontraron en el estudio de Colbert, de este que les conté de los años 50, es que hay personas que, o digamos, uno va en esta escalerita de adquisición del desarrollo ético y moral. Entonces, en el nivel 1, que es el nivel preconvencional, uno tiene dos estadios, el estadio 1 y el estadio 2. Cuando uno está en el nivel preconvencional, lo que pasa es que cuando uno toma decisiones, normalmente las toma porque existe una moralidad o una norma que hace que yo tome esa decisión. En el caso de los niños, por ejemplo, cuando yo le pregunto al niño, ¿tú te robarías tal cosa? Entonces el niño me dice, no, ¿y por qué no? Porque mi mamá me dice que está mal, o ¿por qué no hiciste tal cosa? Porque mi mamá me dijo que tal cosa, o porque la profesora dice que está mal, o porque en el colegio no está permitido, o porque todas esas, cuando yo justifico, digamos, mi actuar solamente por la norma, porque existe una norma digamos en el estadio 1 la norma sería de nuestro entorno, normalmente como digo, en los niños sería mi mamá, mi papá o las personas que están a mi cargo, pues entonces digamos que mi moralidad está centrada en lo que digan los demás, ¿cierto? Usualmente esos demás que son, digamos, más tienen un estatus mucho más alto que nosotros, es decir, mi mamá, mi papá, las personas que están a mi cargo. En el estadio 2 de este nivel preconvencional está más centrado en el individualismo, entonces es cuando yo además pienso que si rompo la norma o la ley o la regla, pues me va a pasar algo malo a mí. Entonces, normalmente es cuando el niño le dice uno, no puedes hacer esto, y le dice, no porque mi mamá me pega, o mi papá me pega, o me castigan, o me quitan tal cosa, es cierto, entonces es más el miedo a el castigo, la consecuencia, por eso es un nivel individualista, a la consecuencia que realmente yo esté pensando si eso está bien, si eso está mal, si se afecta al uno, si se afecta al otro, ¿sí? Entonces, en el dilema que les acabo de mostrar de Heinz, la primera respuesta, que era la preconvencional, era que Heinz no debe robar el medicamento porque rompe la ley, ¿cierto? Entonces, la única razón por la cual Heinz no roba el medicamento es porque rompería una norma que ya está preestablecida, que sería en este caso una ley que existe para no robar, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese es el primer nivel que tenemos todos. Todos vamos adquiriendo esta conciencia moral, esta conciencia ética a medida que va pasando el tiempo. Lo que se encontró en el estudio de Colbert es que no está tan ligado a la edad, o sea, puede ser que personas adultas tengan este nivel preconvencional, pero usualmente los niños pequeños, hasta más o menos los 7, 8 años, tienen esta moralidad preconvencional, ¿cierto? Entonces, pero no necesariamente depende de la edad, también depende pues, del entorno, de cómo ha sido educado, de muchas cosas, ¿cierto? Y como digo, muchos adultos pueden permanecer en este nivel 1 preconvencional. Según el estudio de Colbert, cuando uno ya ha adquirido los niveles, pues uno no se devuelve. Uno normalmente hace trampa. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos robamos el semáforo, pues uno no se lo roba porque si está el policía ahí o ahí está la cámara, pues yo sé que estoy rompiendo la ley. Entonces, no lo hago porque rompo la norma, pero no porque yo esté limitado por la norma, sino porque me hago trampa, digamos, o hago trampa lo analizo de esa manera. Pero realmente este nivel, pues es el nivel 1 y es el nivel que tenemos más o menos hasta los 5, 6 años, no, 6, 7 años. El segundo nivel, que es el nivel convencional, también tiene dos estadios y en esos dos estadios entonces las personas que toman decisiones normalmente tienen en cuenta no solamente la norma que exista a nivel local,
sino que además, pues entiendo que existen un sistema social y que este sistema social ha creado reglas y normas y pues yo me acato esas reglas y normas dependiendo del sistema en el que yo esté. Entonces, la respuesta de los dilemas que vivimos ahorita para la parte convencional o el nivel 2 sería que Heinz debe robarle, porque entonces uno tiene, digamos, la capacidad de tomar esa decisión, pero debe aceptar cualquier tipo de condena que se le venga encima, porque sabemos que estamos en un nivel social, tenemos unas normas y unas reglas para, pues, para de vivir como sociedad y entonces acepto esas normas y esas reglas para vivir en sociedad, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo lo hago porque entiendo que el sistema social se mueve de esa manera y entiendo que a los ladrones hay que castigarlos. Entonces, por eso Heinz, la respuesta sería que pues puede robarla si quiere o pues porque es una necesidad importante porque si no se le muere la esposa, pero debe ir a la cárcel. Y el último nivel, bueno, en cuanto a las edades, más o menos a la adultez, pues uno ya adquiriría este nivel 2 que es el nivel convencional. Y el nivel 3 es el nivel postconvencional y se trata de que los principios éticos y las normas éticas, o digamos como esa conciencia ética es mucho más amplia que los simples códigos y las leyes que están establecidas. Entonces, por eso, por ejemplo, la respuesta del dilema de Heinz sería que Heinz debería robarla porque éticamente es correcto, porque el medicamento cuesta más poquito, porque el medicamento le va a salvar la vida, porque el valor de la vida es más importante que el valor del dinero, por ejemplo. Y además no debería ir a prisión porque es una injusticia que el sistema, por ejemplo, permita que las personas puedan ganar dinero a costillas de la muerte de otros, ¿cierto? Entonces este es un análisis ético mucho más amplio, digamos, entendiendo que sí existen normas como no robar, pero que esas normas pueden ser sobrepasadas por otras principios éticos que son mucho más amplios y que no necesariamente están embebidos en esas normas tan específicas, ¿cierto? Entonces la respuesta de esta era eh, robar pero no ir a prisión. Entonces, en ese estudio que hizo Colbert, que fue con niños, entendió pues que por edad más o menos todos vamos alcanzando y según lo que él alcanzó a estudiar, muy pocas personas alcanzaban el nivel 3 que es este nivel postconvencional. Y encontró también que las mujeres no llegaban sino al nivel 2 convencional. Entonces, este estudio, evidentemente, insisto, pues eran en los años 50 y además estaba sesgado, tenía unas características y era que todos los niños tenían un nivel socioeconómico y educativo parejo, entonces no podía ser comparado con otras poblaciones. Incluyó muy poquitas niñas, la mayoría eran niños y después se hizo como el estudio con las niñas y entonces no se tuvo en cuenta esas particularidades. Entonces muchos otros autores empezaron a digamos, a contrastar esas teorías, esa teoría con las teorías socioculturales y hoy en día tenemos, digamos, una combinación de las dos. Entonces, entendemos que, digamos, cognitivamente las personas tenemos como esa capacidad de tomar decisiones dependiendo de cómo entiendo la norma, cómo entiendo la regla. Entonces, por ejemplo, ustedes como futuros médicos son capaces de tomar decisiones porque ustedes entienden que existe un código de ética profesional y que hay cosas que hay que hacer y cosas que no se permiten hacer porque están dentro del código, ¿cierto? Nivel uno, pero además uno entiende que esas cosas que están dentro del código o, por ejemplo, dentro de del juramento hipocrático, que es una norma que aplica a nosotros como profesionales de la salud, dentro del juramento hipocrático, por ejemplo, dice que no se le dará a ninguna persona una sustancia que le permita morir. Y eso entiendo que a la toma de decisiones, pues hay otros principios que pueden empezar a entrar en conflicto o en contraposición con esa norma que nos rige a todos nosotros y que entiendo que se cumple. Y entonces yo puedo entender que a veces
aunque exista la norma, se puede hacer un análisis, una reflexión y esa norma no necesariamente aplique para ciertos casos. Por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, la interrupción del embarazo, por ejemplo, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo voy adquiriendo esa capacidad de tomar decisiones y ese entendimiento, pero eso no está desligado de estas teorías socioculturales, porque también depende de mi cultura, también depende de, por ejemplo, la parte religiosa que hace que independientemente de que yo haga un análisis sobre, por ejemplo, la vida digna o el derecho que tienen las personas de decidir sobre su propio cuerpo, existe otras normas y otras sensibilidades que tengo yo frente a la parte religiosa que hacen que mi decisión o mi toma de decisiones sea particularmente por una vía X o Y. Entonces, la toma de decisiones es así de compleja. Uno no hace simplemente lo que le dicen, como los niños pequeños, sino que uno hace lo que le dicen, lo que la norma dice, pero también tiene que hacer una reflexión y un análisis sobre cuándo las normas y los principios éticos están involucrados y se empiezan pues afectar, tanto en la vida cotidiana como en la parte de la toma de decisiones en medicina o en la práctica clínica. Entonces, estos otros autores empezaron a decir que también dependía de las circunstancias en las que se desarrollaba el niño, de la educación que recibía el niño, de lo que le enseñaban sus padres como normas o como ética, digamos, en su hogar. Y este señor Vygotsky entonces hizo un estudio con jóvenes que que eran criados en ambientes sin educación, en ambientes rurales, y los contrastó con otros que tenían estudios básicos y otros que tenían estudios universitarios y encontró que la educación era un factor fundamental para ese cambio en el estilo, digamos, en la toma de decisiones y en el desarrollo de esa sensibilidad ética y esa sensibilidad moral. Entonces, esto indica que de todas maneras la educación es fundamental para que nosotros tengamos, digamos, ampliemos un poquito el panorama frente a las prácticas en la toma de decisiones. ¿Y esto cómo afecta a los niños? Pues evidentemente nosotros como médicos que atendemos niños o como pediatras en el futuro, pues podemos entender que el niño necesita del sistema educativo, necesita de un ambiente que lo eduque de cierta forma para que amplíe su capacidad de tomar decisiones y su capacidad de mejorar esas decisiones y esa parte de esa reflexión ética. Entonces, entre más educación recibimos, pues más capacidad tenemos para ampliar nuestras posibilidades y tomar decisiones. Esta otra autora que se llama Carol Gilligan eh, rehizo, digamos, y repensó los estudios de Colbert, porque como les decía, esos estudios estaban sesgados hacia los niños, no se tenía en cuenta o valoraciones diferentes hacia las niñas, y entonces hizo sus propios estudios con niñas y refutó, digamos, esa parte de que las niñas no llegan al nivel postconvencional, porque este análisis que hace Colbert lo hace frente a una ética de la justicia, que es una ética muy particular, que como vimos en el ejemplo de Heinz, pues está centrada en la justicia frente a lo que cada uno debe recibir dependiendo de su toma de decisiones o de las cosas que haga. Entonces, ¿es justo o es injusto, por ejemplo, robar o ir a la cárcel, dependiendo de qué cosas hayas hecho? Entonces, esa es una moralidad y una ética mucho más analítica, mientras que hay otras personas que toman, digamos que tienen una forma de tomar decisiones y una ética que es menos analítica y es mucho más relacionada con el cuidado y el cuidado de otros. Y ella encontró que pues por la parte cultural y social que muchas mujeres tenían en esta época, que eso fue después en los años 60, pues muchas mujeres estaban dadas a tomar decisiones diferentes porque tenían en cuenta variables distintas. No tenían tanto en cuenta las variables como de administración de justicia, sino que tenían más en cuenta las variables del cuidado, a quién estaban cuidando, cómo proveían cuidado, cómo proveían atención. Entonces, esa diferencia muestra que la toma de decisiones depende de dónde estoy mirando yo la situación, qué variables tomo en cuenta como importantes,
qué cosas valoro como prioritarias o fundamentales y qué cosas valoro como no tan importantes y que se pueden dejar de lado o afectar en ciertas circunstancias. Y eso nos lleva finalmente a cómo se enseña ética, por ejemplo, en la práctica clínica y en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces hay diferentes estilos de enseñanza de la ética y dependiendo de esos estilos de enseñanza de la ética, pues podemos entender, por ejemplo, cómo los niños y ustedes como futuros profesionales de la salud, pues adquieren esas capacidades para la toma de decisiones que son tan importantes de aquí al futuro, para cuando estén ustedes como eh, en su práctica tomando decisiones con sus pacientes o en su práctica tomando decisiones con su juicio clínico. Entonces, es importante ver que tenemos una práctica de doctrinal o instructiva en donde nos enseñan a nosotros, estas son las normas y ustedes pues tienen que hacer lo que dice la norma, ¿cierto? Entonces, es una, es una transmisión un poco más autoritaria y simplemente usted no tiene nada que decirle a la norma, ¿cierto? Si la norma es esta, la ley es tal y usted hace lo que dice la ley. Lo mismo pasa en la crianza. A los niños se les dice, no, es que las cosas se hacen acá, como dice popularmente. Entonces, mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga, ¿cierto? Entonces, esa es una forma más autoritaria, es una transmisión de principios, pero es una transmisión autoritaria de principios y es indiscutible y usualmente a quien le imponen la norma, pues tiende a retar la norma y a buscar una forma diferente de hacer la norma. Está la neutral informativa, que es otro estilo que podría aplicarse también tanto en la práctica, digamos, ética profesional como en la práctica de la crianza. En esa neutral informativa es mostrar el panorama, decirle, mire, aquí hay estas opciones, la opción A, la opción B, la opción C, y como quien dice, cada quien vive su vida, cada quien hace con su vida lo que le parezca, usted tiene todas las herramientas, mire a ver cómo define, ¿cierto? Entonces, en la práctica clínica, por ejemplo, pues puede ser, cada uno de ustedes recibe la información, ustedes reciben formación ética y bioética durante su práctica, o durante muchos años los médicos han recibido cierta formación en ética, pero cada quien mira a ver cómo se rasca sus pulgas, ¿cierto? Cada quien mira a ver cómo hace su práctica profesional y qué valora como importante o qué valora como poco importante, qué principios está encaminado a proteger y qué principios está encaminado pues a dejar a un lado. En la práctica de la crianza de los niños, pues lo mismo, muchos padres tienen este estilo de crianza más bien, pues yo ya le di ciertas pautas o se le dice al niño, pues mire a ver cómo va formando su carácter, cómo va haciendo las cosas y no se les da, digamos, una estructura específica. Y está la deliberativa, que está muy relacionada con una aproximación más hacia los valores y hacia la reflexión sobre los valores. Y entonces esta es mucho más de conversar y de orientar frente a los panoramas de toma de decisiones, o sea, las situaciones que pueden presentarse frente a la toma de decisiones y cómo nosotros podemos ponderar o mirar cuáles son los valores o las situaciones que se están poniendo en juego, a qué le vamos a dar más peso y a qué no vamos a darle más peso. En la práctica de la crianza, pues es importante porque podemos fomentar en los padres la conversación con sus hijos frente a, por ejemplo, ¿qué pasa si haces esto? ¿Qué pasa si haces lo otro? ¿Cómo te sientes tú si te están haciendo esto? Y esas ayudan a que las personas no hagan las cosas simplemente porque es que me dijeron que las tenía que hacer así o así, sino porque hago una reflexión frente a los valores que se involucran cuando voy a tomar una decisión. Y en la práctica clínica o la práctica profesional, pues es una reflexión frente a cuáles son los valores que perseguimos como médicos o como profesionales de la salud, cuáles son los valores que estamos llamados a proteger, los derechos que estamos llamados a proteger y cómo también los valores que manifiesten los pacientes, sus preferencias, son valores que vamos a tomar en cuenta para la práctica clínica y para la toma de decisiones. Es decir, que no importan solamente los valores que tenemos como médicos, sino lo que los pacientes nos indican como preferencia o que nos indican dentro de su toma de decisiones, lo incluimos en la práctica para poder tomar decisiones en conjunto. Entonces,
Esto nos sirve tanto para la práctica como para la parte, digamos, de educación a las familias, frente a cómo podemos visibilizar ese proceso de educación ética. Bueno, aquí estaba explicada la deliberativa, que está mucho más relacionada con la racionalización, con ese ponderar los valores, mirar cuáles son las deducciones, cuáles son los análisis que se hacen. Hay que sopesar las consecuencias, hay que escuchar al otro pensando en cómo y cuáles son las consecuencias de las decisiones y buscar consensos para poder tomar decisiones, digamos, colectivas frente a la práctica profesional o frente a la vida cotidiana. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando los padres nos preguntan sobre las pautas de crianza o sobre cómo le digo al niño que tiene que hacer caso o no, que no tiene que hacer caso. Depende del estilo de crianza. Yo puedo simplemente regañar al niño y decirle que esa es la norma, o puedo explicarle la norma, explicarle por qué, explicarles cuáles son las consecuencias, y eso ayuda a que el niño forme no solamente una, digamos, que sea juicioso, entre comillas, sino que se forme como persona deliberativa frente a sus acciones. Y eso nos beneficia a todos, tanto a los niños como a los profesionales que estamos ligados a la práctica clínica y a la práctica con los niños. Más adelante, cuando estemos mirando un poco la toma de decisiones con los adolescentes, vamos a tratar de pensar un poco entonces en qué punto o en qué momento yo pongo en práctica esta reflexión frente a quién es el sujeto, quién es el otro sujeto, ¿cierto? Les he insistido que lo importante, digamos, en pediatría es que el sujeto, el paciente, niño o niña, no sea anulado por el médico, que exista una interacción adecuada con el paciente dependiendo de la edad. Yo sé que, por ejemplo, ustedes están en recién nacidos y uno va y ve a ese bebito allá conectado a mil cosas y uno dice, ¿yo cómo interactúo con este ser? Que no habla, no dice, ni llora ni siquiera, porque los niños allá casi ni lloran, porque están conectados, porque están sedados, por ejemplo, los que están en UCIN. Eh, entonces, pues, ¿cómo interactúo? Desde nuestra práctica hay muchas formas de interactuar con nuestros pacientes, aun cuando nuestros pacientes no nos puedan hablar o no sepan hablar, en el caso de los niños. Entonces, las formas de interacción están relacionadas con las variables fisiológicas. Yo puedo entender que un niño tiene dolor porque se aumenta la frecuencia cardíaca, porque tiene ciertos signos clínicos que me ayudan a ver que el niño tiene dolor, sin que el niño me diga, ay, 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 me está doliendo, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy sensible a mi paciente, puedo entender cómo comunicarme con él. Cuando el niño está un poquito más grande y menos crítico, puedo yo comprender o establecer un medio de comunicación con el niño, así el niño sea pequeño. Entonces yo siempre les he estado diciendo, hay que comunicarse con los niños, solo hecho de involucrarlo en la consulta o involucrarme con él, no es solamente porque ay, hay que ser buena gente con los niños o porque a mí me gusta jugar con los niños, no es solamente por eso, es que el involucrar al niño, el mirar al niño a los ojos, en entender que este no es un muñequito que yo voy a poner aquí en la balanza, sino es un ser vivo que, si bien todavía no me puede decir nada, está ahí, pues hace que el niño también se comunique conmigo e interactúe conmigo. Entonces, de nuevo mi invitación es a que evalúen cómo están haciendo esa interacción con sus pacientes niños, así sean chiquitos. Insisto, no es solamente como, ay, hacerle caritas al niño y ya porque yo soy me encantan los niños. No, no es solamente eso, es entender que el otro es un sujeto que merece respeto, así sea un niño chiquito de 6 meses que todavía no habla. Pero la forma en la que yo lo miro, la forma en la que interactúo con él, la forma en la que interactúo con sus padres, hace que ese ámbito sea respetuoso, aun cuando no exista no es una comunicación racional. Y a medida que los niños van creciendo, pues la comunicación ya mucho más racional se va haciendo más evidente. Entonces, con un niño de 3 años, yo ya le puedo preguntar algunas cositas, yo ya puedo involucrarlo en la consulta. Con un niño de 5
ya es capaz de contarme qué le pasa, dónde le duele, qué siente, ya me entiende que lo voy a examinar, ya entiende cómo, qué cosas vamos a hacer, entiende cuando le digo si le va a doler o no le va a doler. Y obviamente a medida que los niños crecen más, pues a mucha más profundidad y complejidad se puede establecer esa relación. A los niños de 7, 8 años tú ya les puedes explicar de qué se trata la enfermedad, qué cosas vamos a tener que hacer, cómo es el tratamiento que vamos a seguir. A los niños de 9 y 10 años son perfectamente capaces de entender y comprender las decisiones y comprender las implicaciones de sus decisiones, obviamente a un nivel esperado para su edad, pero los niños de 10, 12 años son capaces de entender cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de no tomarse un medicamento, por ejemplo, de no hacerse una terapia. Entonces yo ya puedo entablar ese tipo de conversaciones y de los 12, 13 en adelante ya dependiendo del desarrollo, dependiendo de la educación y todo eso, pues puedo conversar mucho más a fondo sobre la enfermedad, sobre la toma de decisiones e incluso ustedes saben por ley, de 14 en adelante, pues incluso se puede hablar sobre educación sexual, sobre planificación familiar, sobre esos temas que son pues como de adultos, ¿cierto? Entonces, miren que no es tampoco que, no, es que los niños nunca se habla con ellos, al contrario, es muy, muy cercano y muy, digamos, pronto lo que se puede empezar a interactuar con ellos y a hacerlos partícipes de la toma de decisiones. Bueno, entonces con eso termino como esta primera eh, parte sobre las generalidades digamos, de ese sujeto paciente que ustedes están evaluando en este momento, que es el paciente pediátrico, y cómo, digamos, empezar a involucrar esa parte de la toma de decisiones que luego vamos a mirar mucho más a profundidad. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre los derechos de los niños, creo. Yo no sé si ya es el caso, no me acuerdo. Bueno, ya miro acá. Vamos a hablar sobre los derechos de los niños. Mis papelitos. Así. Sobre los derechos de los niños, les voy a mostrar un poquito sobre IEPI, aunque ustedes ven en IEPI con el doctor Trujillo, pero pues yo sé que lo van viendo a destiempo, entonces vamos a adelantarnos un poquito a la parte de IEPI de maltrato infantil, vamos a ver algunas situaciones de maltrato que son importantes y sobre todo pues que digamos por norma, qué deberíamos hacer y digamos qué actitud debemos tomar frente a una situación de maltrato, entendiendo que hay muchas situaciones diversas en esa particularidad. Y ya el siguiente, que es el 7, ya es el primer trabajo de casos. Acuérdense que hay que preparar un casito que puede ser, que es por grupos de rotación, ya relacionado, por ejemplo, con crianza, con maltrato infantil o con los derechos de los niños. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir, opinar, pensar, reflexionar, conversar? Por mi parte no, gracias. Gracias, Isabel. ¿Alguien más? Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos entonces dentro de 8 días. Que estén muy bien. Gracias, Que doctora. descansen. Gracias, doctora.